Amable teleaudiencia de RDM Televisión, valora lo que eres. Cúcuta es grande, nuestras redes sociales, nuestro TikTok, nuestro YouTube. Un fuerte abrazo, reciban a esta hora donde quiera que se encuentren. Me alegra saludarlos. Y como dice nuestro eslogan, valora lo que eres. Los valores humanos que hay en los nortesantanderianos, en la gente que quiere a Cúcuta, gente que sin ser de acá valoran mucho más de los que verdaderamente nacimos en estas breñas nortesantanderianas. Hoy tengo a Albeiro Borges. Albeiro es uno de los viejos amigos que uno se ha encontrado en la vida, que la vida le ha regalado. Y ustedes perdonarán seguramente que en el transcurso de esta entrevista no salga esa tonalidad de confianza, de amistad, de camaradería, porque precisamente quiero advertirlos para que después no se vayan a asustar y vayan a decir, hombre, Ricardo se pasó. No, 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 tranquilos ahí, tranquilos ahí. Albeiro, me alegra saludarlo después de mucho tiempo en mis cámaras y en mis servicios de producción audiovisual. ¿Cómo estás? Ricardo, es un placer para mí poder estar acá acompañándote. RDM TV y Cúcuta es grande, dos casas que desde hace muchos años hemos venido frecuentando, nos has venido acompañando en este proceso que hace 6 años era un sueño y hoy ya es un proyecto para el norte de Santander, donde muchas personas, donde muchos equipos, donde muchos procesos han encontrado un lugar para representarse. La idea de aspirar a la Cámara de Representantes es un proceso que nos ha dado la posibilidad de ir adquiriendo conocimiento, preparación, capacidades, experiencia, y que hoy lo presentamos como una posibilidad, como una alternativa para que el norte de Santander esté bien representado. Bueno, Albeiro, vamos a ubicar a la gente en el contexto netamente humano. Tú eres norte santanderiano. Cuéntenos un poquito de esos orígenes, someramente, porque en alguna vez yo te entrevisté en otro medio de comunicación y hablamos un buen rato de tu vida y obra, pero eso fue ya también hace buen rato, 2019 para ser más exactos. Pero vamos a refrescar la memoria de ese hombre que quiere representarnos en la Cámara del Senado, Cámara Baja del Senado del Congreso de la República. Ricardo, Albeiro Borges es un cucuteño, nacido hace 45 años, padre de dos niños hermosos, mi hija ya de 13 años, mi menor de casi 2 años, que son el motor para poder empezar a hacer procesos de transformación en lo social, que el nacimiento de mi hija me impulsó a poder ser mucho más consecuente con mis actos y con mi proceder. Yo me crié en la educación pública del norte de Santander. Eh, ¿Criado en qué barrio? yo nací en Antonia Santos, Ajá. O sea, pero ¿conociste al padre Pauselino o no? ¿Tuviste ese no, contacto con él? no fueron muy pocos Sí. años allí. Ajá. Luego me crié prácticamente toda mi vida en el centro de Cúcuta, ahí en la 12 con sexta, a una cuadra del Parque Santander, Ujú. y crecí en ese ámbito del comercio, la, Del estrés propio de la ciudad, de ¿no? la algarabía y Sí, el sí. movimiento que tenía el centro de la ciudad, que Ujú. es un centro totalmente diferente al de hoy, Sí. y nos dio la posibilidad de adquirir algunos principios y algunas bases de lo que es hoy Albeiro, ese empresario, ese emprendedor que, que hemos venido desarrollando durante los últimos años. Albeiro, ya que dices que se crió en ese centro de la ciudad de Cúcuta, en plena avenida Sexta, calle 12, me imagino que tú has visto los vaivenes de lo que es prácticamente el sostenimiento de la economía cucuteña, ¿no? El vaivén que parece un electrocardiograma, ¿no? De repente sube, de repente baja, de repente se mantiene estable y uno no sabe cuál es la verdad verdadera de la vida comercial en Cúcuta, ¿no? Conozco por completo esos picos, fui parte de todos los procesos, mis padres mm, padecieron los sub y bajas de lo que la relación comercial con el país vecino nos ha dejado. Incluso las dinámicas nos llevaron a conocer
muchos temas. Yo también fui cambista, yo tuve una Así, chaza de cambios en todo el Parque las Santander, famosas cajitas, mesitas, las cajitas de cajitas, las madera, cajitas, sí sí. señor. ¿A Eh, cómo lo cambiabas en ese entonces? yo creo que ¿A estamos 7 o qué? hablando de entre 4 y 5. Sí. Sí, eso es más o menos 1995, 1997. Upa, hace ratico. Sí, señor. Yo estaba muy joven y con amigos hemos podido hacer, yo he vendido velas, he vendido maletines Velas para el 7, para el 7. las banderas para el 7, Sí, eso era parte de las temporadas. libros, cuadernos para la temporada de Sí, febrero, sí, todo eso pasaba, cirios para la Semana Santa, ramo todo eso pasaba por las manos de Albeiro y toda la familia. de los que nos criamos en el Ahí en el comercio, centro, sí. sí. Eh, Mi padre fue comerciante de artículos de cuero Ah, durante muchos años y él, cuando cumplió 42 años, decidió que quería formarse como abogado. ajá. Entonces dejó todo el apartamento lleno de mercancía y dijo, con este recurso me voy a dedicar a estudiar, y no volvió a mover un solo maletín. Entonces yo con 12 años tuve que agarrar inventarios, Todo eso. muestrarios y salir a vender a los clientes ya de mi papá, incluso repartir mercancía en Bucaramanga y llevar a otros lugares con esa edad. Me hablas de tu papá y tu mamá, Mi ama de mamá, casa, mi mamá dedicada a ama su de hogar. casa, compañera de mi padre, Ujú. luego fue su asistente, ha sido su asistente Ah, sí. durante Como todos abogado, como abogado, ella es la sí. secretaria, Ella es la la que le lleva todos secretaria, los papeles. todo, todo. ¿Y tus hermanos? Mi hermana se crió como abogada, se formó como abogada y hoy es parte de la justicia penal militar de este país. Trabaja Ah, en ese ámbito. qué ambiente tan distinto, ¿no? Pero Todo, bueno, todo, totalmente ellos son República apolíticos, Federal Independiente. totalmente apolíticos. Sí, sí. Tengo seguramente en mi sangre, mi abuelo fue alcalde de varios municipios de la ciudad, del departamento, de esa época conservadora, que se designaban los alcaldes por disposición El y gobernador decía, está a dedos, sí. ajá. Pero Ese es el cuando abuelo Borges. el abuelo Manrique, Ah, Manrique, por el lado Manrique. cuando yo fui al ejército a prestar servicio militar, me, me tenía como objetivo estudiar arquitectura Ajá. y Listo. decidí esperar un tiempo, por eso presté servicio para esperar que en la Francisco de Paula Santander se diera la transición entre delineantes de arquitectura al A la- programa de arquitectura, y soy la segunda promoción que ingresó a la O Francisco sea, en el año los que la 99. estrenaron, Año 99, prácticamente. sí señor. Sí, porque todo el mundo estudiara delineante de arquitectura y ahí se quedan ahí como en el punto suspensivo. Algunos se profesionalizaron, otros lamentablemente no, esperando. Pero bueno, En usted esa fue de transición, buenas. sí, en esa transición de tiempo, eh, monté una empresa que empezó a hacer eventos en la ciudad. Hicimos eventos, incluso en este escenario En las cascadas de Cúcuta, el malecón. alcanzamos a hacer conciertos, la Toto Hernández, en el estadio, en discotecas, en coliseos de colegios, muchos eventos. Y cuando yo entré a la universidad, pues ya era una persona de radio, ya había dirigido coordinador de eventos especiales de Caracol Radio. Ya no le tenía miedo al micrófono, ni al público, ni nada. Nada, es una experiencia que hemos ido adquiriendo. Hice radio en una época del inicio de Tropicana, y, y eso me dio unas bases para empezar a hacer como el proceso de la comunicación. Ujú. Comunicación del liderazgo, ¿no? No comunicación política, comunicación de liderazgo. Y fuimos formando una parte de ese liderazgo en la universidad pública. Fui elegido democráticamente como representante de mi programa ante la Facultad de Artes y Humanidades.
y durante 4 años dirigí, pues, representé a mi facultad, a mi programa en el comité curricular. Allí se empezaron a dar unos visos de liderazgo que hoy me acompaña. Lo instruirte ahora sí que Ah, como debe ser. así es. Oye, Albeiro, ¿promoción de qué año y de qué colegio? Yo estudié en el Colegio Sagrado Corazón, Sí. hice un ingreso como el que muchos hicieron. Yo fui seleccionado entre más de 2.500 estudiantes Una para ingresar selección brava. al Colegio Sagrado Corazón, luego unas entrevistas de más o menos 200 y Ujú. seleccionaron 80 para después generar una promoción de base de 120 estudiantes en el Colegio Sagrado Corazón. Luego tuve que hacer una transición. Yo me gradué del Colegio La Salle en el ¿Estuviste año en el Sagrado hasta qué año más o menos? ¿Hasta qué año cursaste en el Sagrado? 95 y ¿Qué grado hice eras? eso noveno grado. Noveno Y grado. hice décimo Hizo el, ¿cómo se llama? El bachillerato académico, algo así. en la básica La media. básica Básica médica, media. básica media. Y me terminé graduando del Colegio La Salle, donde terminé pues, de encontrar un ecosistema de amigos, de, de empresas, de conocidos que pues fueron como ayudando a formar la esencia comercial y esencia empresarial que acompaña al Beiro Works, porque de allí salieron muchas conexiones después para generar alianzas comerciales y eso me ayudó a abrir como ese ámbito de conocer más gente y de conocer, eh, tener más amistades en la ciudad de Cúcuta. Oye, Albeiro, entonces, por qué estoy haciendo ese recorrido biográfico? Porque a veces las personas somos como las olas, ¿no? Van, vienen a la playa, se retiran. Y muchas personas que estudiaron con Albeiro en el Sagrado Corazón, en la universidad, en La Salle, que han estado, sí, es el mismo. Seguramente están perdidos por allí en algún espacio de la geografía, de las comunicaciones, que ahora llegamos a muchas partes. Y mírenlo, aquí está, aspirando a la Cámara por Norte de Santander. ¿Número qué? 102 en la coalición Partido Alianza Verde. 102. ¿Y por qué, dirán ustedes, por qué se vino Ricardo a un espacio tan abierto, tan público, y no se quedó en el estudio o en la casa, en la sala de los apartamentos o casas donde viven los personajes que son invitados en nuestro programa? Quiero que la razón me la dé el mismo invitado. ¿Por qué nos dijiste, nos vemos en las cascadas del Malecón? Me acordé inmediatamente del Mocho Barreto y la Lotería de Cúcuta, lo primero que se me vino a la mente. Dije, me Aquellos vine a hacer un años. sorteo acá, seguramente. Ricardo, yo me formé como arquitecto, pero el paso del liderazgo en la universidad fue un poco difícil, confrontación. En ese entonces, estamos hablando de la administración Parra, 26 años, 27 años después, sigue siendo la misma. Eso generó unos choques de confrontación por cosas que se dieron internamente dentro de la universidad. Me tuve que esforzar muchísimo para graduarme. Decidí con mi compañero de tesis poder formular Eso una... significa que casi no lo quieren graduar. Fue Ajá. difícil. Usted académicamente bien, pero no lo No, querían graduar. muy bien, pero yo tenía problemas con las directivas de mi programa Ujú. y a su vez con parte de las directivas de Choque. la universidad. Sí, una confrontación de defender postulados, de defender criterios, de puntos de vista, Ujú. que ya a esa edad, 26, 27 años, te daba un carácter mucho más establecido para poder asumir banderas, posiciones y organizar procesos con muchos más grupos significativos de personas. Yo duré 2 años haciendo tesis. Ah, se nota que lo querían graduar. Una Se tesis nota. importante que me diera la posibilidad de no dar mi brazo a torcer para poderme graduar de una universidad pública y que además eso me sirviera para mi carrera. Mi tesis fue una tesis meritoria.
4 o 5 en la Universidad Francisco de Paula Santander, que era una tesis de 5, pero los Ahí, criterios ahí, nos ahí. dieron la El jurado posibilidad, hubo por ahí alguien que eso no. era importante. Nos pudimos graduar y ya ejercía yo como constructor, ya tenía mi firma como diseñador, Que se llama como la firma. AIO Group, que ha Ujú. venido trabajando desde el año 2004 a que hoy ya tenemos 21 o 22 años haciendo ejercicio de la empresa, de pagar nóminas, de tener Sí, variaciones, sí, sí, sí. Los de, vaivenes económicos de tener que no me mal, alcanza, que sí me alcanza, que tengo que pagar la quincena, de tener la prima. pérdidas, de tener malos clientes, Sí, sí. de equivocarse, tener errores, corregir. Todo eso lo has vivido. Eso lo fuimos aprendiendo y nos dio las posibilidades, las bases de prepararnos, de profundizar, conocer, trabajar. Y en lo público, yo siempre soñé poder participar como arquitecto, como transformador, como diseñador de procesos que lograsen aportarle al territorio. Sí. El proyecto Recuperarte, que lo diseñé siendo asesor de despacho y jefe de gabinete de esta administración, la administración de la Cúcuta Perseverante, Segura y Productiva, De Jorge Acevedo. de Jorge Acevedo, Ujú. nos permitió poder establecer una forma de recuperar el espacio público. Recuperarte fue una o es un programa que permite poder establecer un convenio con una entidad sin ánimo de lucro y poder inyectar recursos para recuperar el espacio público. Eso es como en un centro comercial, Ujú. tú tener una cuadrilla de administración Perfecto. y mantenimiento. Ujú. Limpias, ayudas, Como la que está por acá, recuperas, por ahí pinta. desandando. Ahí Exactamente haciendo alguna cosa. ellos. Entonces recuperamos zonas verdes, recuperamos espacios O sea, ese culturales. nombre es tuyo, es de tu invención. Ese programa, Recuperarte. Recuperarte, ese programa es 9 meses y medio de un trabajo interdisciplinario Ujú. de politólogos, abogados, ingenieros, trabajadores Que sociales, te han arquitectos, acompañado. para poder formular un proceso que tiene algo particular. Es una bolsa Ujú. que tú tienes recursos para comprar materiales, Sí. para contratar gente, para alquilar equipos, para alquilar maquinaria y para tener la de generar estudios y diseños. Oh, Entonces, súper completo. eso no lo tienes en ningún Ah, contrato bueno. de ley 80 porque el principio de la contratación de la ley 80 es planeación. Se Aquí basa básicamente en eso, la en la planeación. planeación. Aquí no hay planeación. Ujú. Aquí hay estructuración de procesos que necesita recuperar el espacio público y en el espacio público tú te encuentras con miles de cosas Sí. que en una obra pública no te va a dar posibilidad. Y eso nos llevó a generar un concepto muy importante que es el placemaking. Ujú. El placemaking es hacer ciudad con el ciudadano, con las comunidades. Entonces los invitamos para que con ellos diseñemos, estructuremos, socialicemos e invertamos los recursos en donde se necesitan. Por eso ves recuperado gran parte de la Avenida Libertadores, Sí. rejas, pintura, andenes, rampas de accesibilidad de personas en condición de discapacidad. Recuperamos las cascadas que las últimas 2 generaciones no conocían. Para nada. Ya está casi por salir. Las cascadas es lo que le da nombre a este teatrino, Ujú. pero es la muralla trasera de donde se desprendía agua. Recuperamos las zonas En cascadas. verdes y pasamos los letreros de identidad de ciudad. Yo amo a Cúcuta más abajo. Ujú. Estamos recuperando piso rojo. Hicimos recuperación del espacio que se usaba por parte de los chicos de BMX Ajá. y recuperamos, hicimos una plazoleta para todo lo que se viene con las ciclovías nocturnas y dominicales. Eh, Se tomó la iniciativa de con Corponor poder tener un convenio para recuperar el puente de Guadua.
Oye, Albeiro, entonces yo quiero sintetizarte esa exposición de motivos, como decirle a la gente que un antes y un después es gracias a la iniciativa tuya, de este malecón, de este sector del malecón, Sí, son resultados. o de estas etapas del malecón, porque no solamente está encerrado en un solo sector, está No, todo el malecón. esta primera parte era comuna 1, 2 y 5. Ajá. Entonces, en la comuna 1 hicimos la recuperación del triángulo. Ah, ok. Uf, el famoso Y triángulo. ahí viene un parque que está diseñado, estructurado por parte del equipo que me acompañó. Eh, Está la recuperación de algunos andenes del centro. Ah, sí, señor, la Avenida Cero, Está la por ejemplo. recuperación de toda la Avenida Cero con la línea guía para las personas en condición de visualidad o Algunos visión baja. dirían, ¿qué tan sencillo es arreglar un andén? No, señores, es que esos andenes fueron dañados por las raíces de los árboles, levantaban y hoy por hoy nos estamos llenando de edad y de años. Muy pocos son los jóvenes ahora y tristemente, pues, todos en el suelo. Salían al médico y uno agarrado del otro y se iban los Sí. dos al suelo. El espacio público debe ser incluyente, debe Total. permitir integrar a todas las personas sin excepción. Ujú. Y el espacio público del Malecón fue intervenido hace más de 30 años y no había recibido Un cariño, un cariñito. un solo dinero para poder recuperar materas, andenes, tabletas desprendidas o adoquines de concreto que tenía el Malecón, la Avenida Cero, perdón, las rampas que cumplieran con la norma, la tableta podotáctil, la conexión entre los andenes, las zonas de circulación de cebra peatonal Ujú. y las rampas de accesibilidad de las personas con esa condición. Albeiro, ¿y se empieza a ejecutar más o menos en qué época? Pues nosotros empezamos a estructurar ese proceso en el año 2024 Ah, hace poco. y lo pudimos contratar y ejecutar en el año 2025 a finales. Ah, bueno, o sea Eso es que todavía parte, falta. eso es parte de los resultados. Sí, acá hay un embellecimiento, se contrataron artistas, se produjo una serie de cosas que la ciudad debe entender que es lo que estamos haciendo es alimentando el sentido de pertenencia. Ujú. Cuidar y proteger lo nuestro es el sentido de poder darle a la ciudad amor. Sí. Ahí es donde nace gran parte de la campaña que le pone corazón al norte, Yo sí decía, ¿por qué tiene un corazón desde que porque, llegamos? porque nosotros, todo lo que hemos hecho, gran parte de nuestro proceso en la vida eh, pública, Ujú. lo hacemos con corazón. Le Ponle ponemos corazón. ganas, garbo, energía, entusiasmo, y eso nos permite decirle al norte santanderiano, oye, ven, ponle corazón. Claro. Entonces, ahí hay una preparación, eso es parte de lo que hicimos, de muchos resultados que hicimos en lo público. Además, Sí. ese proyecto tiene la capacidad de arreglar espacio público peatonal y vehicular. Es que la gente está convencida seguramente que es solo el malecón y no, no, es toda una No, ciudad. Por el momento, toda una ciudad. se empezó por Y Albeiro ya está pensando en el norte de Santander, Se ¿no? empezó por 3 comunas, pero la idea es poder contratar las siguientes etapas para que el proyecto continúe. Es un proyecto hermoso que le da la posibilidad de arreglar andenes. Nosotros, por ejemplo, el IMRD interviene parques y canchas, Sí. pero los andenes hacen parte del espacio público que es de otra instancia. En esto es Secretaría de Infraestructura, y entonces es ese el sentido, que yo pues cuando digo IMRD no puedo invertir los recursos en los andenes, Total. y entonces es todo un complemento, de ciudad. Pero a ver, Albeiro, ¿y cómo ha hecho para articularse todo eso? O sea, una secretaría que tiene un fin, un objetivo distinto al IMRD, que es un ente descentralizado del municipio de Cúcuta. ¿Cómo hace? Porque casi todos los alcaldes buscan la armonía entre todas las secretarías que se den la mano unas entre sí. ¿Cómo ha logrado hacer Ese es el éxito de esta administración, total? Ricardo. Los resultados que ha demostrado el equipo que acompañó la administración municipal durante los últimos 2 años es
que se estableció un punto de comunicación con un jefe de gabinete que lograra hacer la articulación transversal de todos los equipos disciplinarios e interdisciplinarios que tiene cada despacho. Yo fui secretario de tránsito para la ciudad de Cúcuta durante más o menos el primer semestre del año 2024 y luego mi tarea recibida por el alcalde es ser jefe de gabinete, y el ser jefe de gabinete era para poder interlocutar con los diferentes actores para poder producir un resultado. Entonces, te doy un ejemplo. Eras el representante, como en la universidad de tu carrera, te volviste el representante de tu gabinete ante el alcalde para que todos articularan. Para llevar los procesos a fin. Qué chévere. Porque un secretario de despacho pues solo tiene el alcance de lo de él. Alguien tiene que hacer la llamada para articular. ¿No? Como la hípica. Como la hípica. Pero pues sí, esa es la esencia, ¿no? Sí. Usted tiene unas metas y debe cumplir sus metas, pero hay metas transversales. Y la transversalidad es algo que yo empecé a practicar cuando fui parte del equipo que acompañó la alcaldía de María Eugenia Riascos, ahí donde yo conozco a Jorge Acevedo, el actual alcalde. Y allí manejaba un equipo transversal para poder interlocutar desde planeación municipal, que es como el eje articulador de gran parte de los procesos de una administración, para con todas las secretarías. Ese proyecto transversal, de liderazgo transversal, fue el que presenté para que la alcaldía pudiera ejecutar una acción contundente, que es la que hoy tiene los resultados. Entonces, o sea, que eso no es así a la huya de los tarros que apareció. Eso es un proceso de liderazgo que María Eugenia Riascos fue hace 17 años. ¿No? Yo estaba, ¿Era tu primera experiencia? Era mi primera experiencia. En la vida ahí pública. Era donde le iba a contar que los resultados de mi rendimiento académico me permitió ser presentado ante un equipo de esa administración que iba a entrar. Ya había ganado, y ella me asignó unas labores especiales de coordinar todos los proyectos de los megaproyectos que el alcalde... ¿Cuántos años? ¿20 qué? Yo tenía 27 años. Sí. Y los megaproyectos fue una parte de coordinación donde hice auditoría, interventoría, supervisión, para poder terminar, porque todos los megaproyectos de ese alcalde entonces terminaron inconclusos y se tenían que llevar a cabo y terminar para poder ser entregados a la comunidad. Entonces allí tuve esa experiencia y hice ese trabajo transversal para poder dar solución. La transversalidad de los procesos nos dio la capacidad de ir haciendo en nuestra vida privada unos procesos logísticos, y la logística aplicada a lo público nos dio la capacidad en esta administración, que ya no lo habíamos soñado muchos años y habíamos intentado muchas veces llegar, lo logramos aplicar y ahí están los resultados. Entonces te daba un ejemplo. El episodio del éxodo masivo más grande de la historia, por movilización de una confrontación armada en los pueblos del Catatumbo, nos dio la necesidad de abordar un aparato administrativo que no tenía precedentes, que no lo conocía ni siquiera la unidad de víctimas, que llevaba 8 años preparándose con protocolos. Había protocolos, pero los protocolos eran para esto, y nuestro éxodo masivo fue así. Entonces no había protocolo que existiera. Se les salió el libreto de las manos. Reescribimos los protocolos, y allí se tuvo que intercalar transversalmente el ejercicio de 11 secretarías. Entonces yo ejercí como representante del alcalde, coordinador, supervisor del proceso durante más de 4 meses, que nos permitió llevar adelante con un muy buen resultado la recolección, la transformación, el empacado, la selección, la entrega masiva de ayudas para todas las personas que llegaron a la ciudad de Cúcuta, que fueron más de 35.000, que nos tocó articular 300 voluntarios que de la nada aparecieron. Estamos hablando del año pasado. Estamos hablando de 2025, claro. 18 de enero, hace exactamente un año y un mes. Y eso nos dio la capacidad de demostrar nuestras habilidades
para congregar, para trabajar, para unir y para ver resultados. Te tocó tremendo, tremendo trabajo organizar todo eso. Y gracias, mire, se Organizar, sacar dio adelante. avante todo eso. Se invirtieron por parte de la administración municipal aproximadamente 15.500, faltan todavía por cancelar 1.300, o sea, casi 16.800 Alcancé a millones. ver al alcalde inclusive pidiendo auxilio nacional e internacional que ayudaran, que no desampararan, pero con todo eso ustedes sacaron avante la Parte de mi situación. trabajo fue representarlo por parte de delegación, vía resolución, en mesas de trabajo que se hicieron acá, en Ocaña, en Bogotá, para poder articular los procesos de los decretos que el gobierno nacional implantó, que tenían diversos ministerios trabajando para eso. Y allí llevé la voz de la ciudad de Cúcuta para reclamarle al gobierno nacional por la desatención y por la poca importancia que le dieron y le han dado al proceso de la confrontación armada por parte de los ilegales que se da en nuestra región de Catatumbo. Oye, Albeiro, ustedes han escuchado un relato supremamente importante de un hombre que es supremamente organizado. Es una estructura. Oye, Albeiro, alguien me decía, eso no te lo da la academia, eso te lo da como la casa, te lo da el hogar, te lo da la familia. Eso viene como en el ADN, ¿no? Que se lo pulan en la universidad, en la parte académica, vaya y venga. Y la misma vida, los choques de la vida. Hace un rato nos contabas que con tu empresa has tenido todos los vaivenes, los sube y los baja, los negativos, los positivos, las sombras y las luces. Pero Albeiro, en ninguna parte de todo este relato nos has hablado de esa experiencia ya en lo político, en tocar partidos, hacer parte de militancias políticas, de partidos políticos. ¿Cuándo se da, por qué y para qué? Bueno, usted dijo como que lo mío es o no es. Esto es secuencial y lo resumo dabas unos tips, pero realmente el líder se forma, pero también se deben hacer. Es clave, es trascendental. Yo me formé en el comercio, siempre tuve una visión empresarial, me preparé y me formé en lo social como arquitecto. Logró mi empresa o mi formación empresarial darme la capacidad para dedicarle tiempo a lo social. Entonces invertía mis ganancias en lo social, parte de mi pecunio y de mi familia y del tiempo de mi familia invertido a comunidades, a ayudar, a transformar, a dar progreso. Y la universidad me dio la capacidad de demostrar mi liderazgo, me impulsó. Yo vi un día que había que postularse, me postulé, le gané a otros 2 compañeros, después hicimos todo un proceso de conformación de liderazgo con los que me acompañaban y con los que no, sumados todos para que con un fin lográramos desarrollar. Pude no haberlos incluido, incluí a aquellos que pensaban diferente a mi forma de pensar y luego allí fueron conociendo y viendo mi liderazgo y me fueron invitando a procesos políticos. ¿Fuiste invitado? Fui invitado, pero siempre desde afuera, como más bien como preparándome, entendiendo mi lugar. Luego, ya cuando decido incursionar, después de haberme formado como veedor ciudadano, de dedicarle... Se nos escapó ese pequeño detalle, veedor ciudadano. Allí conocí muchas personas, amigos que hoy ya también han partido, se nos han ido de este universo. Tanto a Jaime Uriel, que se dio la pela, ¿no? Hasta en las últimas horas de su vida, ¿no? Por el famoso el centro comercial que se iba a construir en el Club Tenis. Jaimito fue una parte muy grande de mi ser. Muy querido. Porque él me invitó, nos encontramos un día en lo político. Lo querías mucho, ¿no? Sí. Y Jaime Uriel me dijo, Albeiro, venga, acompáñeme, yo me he preparado, aprenda esto, eso es importante. Y él tenía ya un proceso de formación con el Ministerio del Interior en el tema de las veedurías. Y yo inicié ese proceso
¿Tú le Esto, aprendiste a él? sí, sí, Muchísimo, yo creo, yo le ¿no? aprendí. La primera veeduría que conformamos fue el año en que se formalizó el Código Nacional de Policía Mm. y, y instauramos con otro equipo de ciudadanos del común, personas del común, un equipo para poder trabajar la, el acompañamiento de cómo era aprender a conocer el código de policía y aplicarlo en un departamento con tantas Sí, desigualdades qué triste. y, y luego ya empezó un proceso de seguimiento de proteger lo público, de empezar a comunicar, de ayudar. Empecé a crecer en amigos, en redes. Eh, Jaime me enseñó mucho sobre el tema de la protección del medio ambiente y años después, con una veeduría que logramos instaurar con un grupo de amigos, profesionales, personas, madres de familia, Era un ser respetable, ¿no? hicimos, Muy sí, sí, respetados. sí, Yo estoy aquí mientras tú vas hablando, lo estoy viendo, lo recordando. estoy viendo, lo estoy viendo. Eh, Logramos instaurar una veeduría que se llama Protectores del Pamplonita. Oh, Y Protectores del Pamplonita empezó a hacer un seguimiento de la construcción de la 4G, porque teníamos que proteger los acuíferos azufrados de los termales de arriba del Raizón, la dinamita que se estaba usando para los puentes, ay, Dios. proteger el agua, que ha sido, junto con los páramos, una lucha incansable de ese proceso. En el 2019, mi preparación como arquitecto me dio capacidades para poder acompañar la reformulación del plan de ordenamiento territorial. Ay, sí, 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 Año sí, sí. 2019 fue una discusión por casi un año Brava, brava, eso y fue tesa. proteger el ordenamiento del territorio pues ha sido también una lucha incansable. Allí perdimos unas batallas porque se abrieron unas brechas Ujú. que en el año 2023, o sea, sin saber todo para dónde iba, en el año 2023 ya teníamos instaurada la veeduría desde el año 2021, época de pandemia. Total. Nuestras primeras reuniones fue un equipo de profesionales eh, con tapabocas, iniciando para Con decir, todas las normas. vamos a proteger nuestro río, nuestra cuenca alta, media y baja del río Pamplonita, y resurgió que lo que había sucedido en el 2019 despertó en el año 2023, en el último año de la administración en el entonces director de Corponor, y Ujú. se daba la posibilidad de expedir una licencia de aprovechamiento forestal que le permitía a las Lomas 1 y Lomas 2, que es toda esa montaña que atravesó la Avenida Cero para Sí, salir a la correcto. autopista Del club tenis internacional. a la autopista internacional. Autopista internacional, allí son 72 hectáreas y esas 72 hectáreas se pensaban arrasar, talar y construir. Yo me formé como arquitecto para construir el desarrollo, para visualizar las formas de renovar el territorio, pero no estoy de acuerdo en que el arrasar masivamente con un ecosistema sea parte de ese desarrollo que los ingenieros, los arquitectos y los urbanistas tenemos equivocadamente algunos. Entonces nos pusimos la camiseta, logramos ganar una de mis principales victorias en la vida, que fue no permitir que se expidiera la licencia. Corponor tuvo que en diciembre del año 2023 ya habíamos ganado la alcaldía Sí. con Jorge Acevedo, pero se dio ante los incrédulos, incluso el alcalde era incrédulo de que eso se iba a dar, y logramos que la licencia se negara y se archivara. Hoy sigue la llamita latente, Sí. pero de seguro con una credencial en el Congreso nosotros vamos a seguir A extinguir totalmente esa protegiendo. pequeña Sí, llamita. en el año Porque esa 2020, llamita puede provocar un incendio, ¿no? claro, en el año 2020 José Fernando Bautista genera el primer POT. Eh, Muchos arquitectos, arquitectas profesionales estuvieron allí incluidos y esto era una zona de reserva Ujú. ambiental. Sí. El PONCAT
del río Pamplonita también lo protegió, pero alcaldes fueron abriendo, y cuando nos dimos cuenta estaba perforada la avenida Cero, pero además los dueños de esos predios le dieron a una constructora de mucho músculo económico y jurídico en el país la posibilidad de poder construir allí. Aproximadamente eran como unos 70, 80 edificios de vivienda vertical que bloqueaban un ecosistema creado allí y un corredor ecosistémico ya visualizado, investigado y determinado por el PONCA del río Pamplonita. Oye, Albeiro, y es más, para aquellos que no lo ubican, llega el mes de mayo más o menos y empieza uno a ver todos los que hacen producción audiovisual con el dron haciendo las tomas de los famosos cañaguates florecidos, ¿no? De esa zona. Ahora ustedes se imaginan con los edificios que acaba de nombrar Albeiro, hubiera sido un desastre, ¿no? Esa toma se hubiera quedado en el recuerdo Sí. nomás. No solo proteger una toma, que es espectacular, el ecosistema del bosque seco tropical es único en Latinoamérica. Cúcuta tiene gran parte de su alrededor ese ecosistema. Ellos trajeron expertos del Instituto Humboldt, que es la entidad que uno debería entender como que de más respeto. Y los ecólogos decían, este ecosistema no es propio, esto es artificial, no es natural. Los expertos decían Los eso. expertos contratados para eso, que son profesionales que yo no entiendo por qué un profesional que se esforzó, además con su tarjeta profesional, indica que usted es una persona que da fe como un notario y la ética debe estar por encima de lo económico. Logramos ganar esa batalla para proteger el ecosistema seco del bosque seco tropical, que si nosotros lográramos, Ricardo, llevar eso con el Ministerio de Ambiente, con la Corporación Autónoma y con las universidades del departamento, poder tener allí el primer laboratorio de vida seca que le pueda dar el sentido al universo de conocer y entender cómo podríamos vivir sin agua, porque el bosque seco no necesita agua para vivir. Para nada. Entonces allí está la esencia. Allí está ¿Cómo es que se llama la información. ¿El bosque xerofítico es que se llama? ¿Algo así? Sí, Algo sí, así, sí, conocido como ya de manera... Es que no necesita gotas de agua, ¿no? Es que es Nada, increíble, el ¿no? bosque seco tropical se mantiene y en una temporada los cañaguates, el guayacán amarillo, hace parte de mostrar esa teoría. esbeltez de lo que sucede. Sin agüita y mire. El florecer del año 2025 fue hermoso, Espectacular. hermoso. Único. Vimos cañaguates donde no los habíamos visto, sí. y todo estuvo florecido. La Avenida Qué Libertadores, hermosura. la Avenida de San Cayetano. Tú tomabas un vuelo a Cúcuta, Bogotá, y eso se veía la Es alfombra hermoso. amarilla. Esos son, para los que no lo han podido apreciar, son 3 o 4 días únicos. Ya, eso es único. Te da una postal muy hermosa y vuelve otra vez el ecosistema. Pero ahí lo que estábamos haciendo, Señor, era proteger el agua, proteger la ría, que de alguna manera, si usted la interrumpe, además en la parte media, pues está afectando un ecosistema que es todo un proyecto que nace arriba en el páramo de Santurbán y que le da agua a aproximadamente 28 de los 40 municipios de norte de Santander. Entonces, es importante que entendamos, nos hemos preparado y hemos conocido muchos de estos temas, porque nuestro fin y nuestra esencia nos ha llevado a entender que ser contundentes con el medio ambiente nos permite darle una herencia a nuestros hijos y a la futura generación que nuestros hijos van a traer a este mundo. Si nosotros no nos preocupamos hoy por eso y solamente nos preocupamos por el presente y no visualizamos el futuro, pues ellos no van a poder aprovechar un territorio que tenga todas las condiciones como el que nosotros conocimos. sí. Y ahí radica, Ricardo, la Señor. principal pregunta que yo me hice hace más de 13 años cuando nació mi hija, y era:
Cuando mi hija me lo pregunte, yo qué respuesta le voy a dar de qué hice para proteger la herencia que le dejé como territorio. Y desde ese entonces no he podido descansar de llevar, de dar Está solución construyendo y de respuesta. construir. Está construyendo respuesta. Y ahí fue donde me inmiscuí mucho más como un actor político. Ujú. Entonces, para dar la respuesta a A esa la pregunta, pregunta, sí. yo empecé a gerenciar campañas, dado a que mi formación como gerente de proyectos y el esquema que nos permite desde la empresa privada poder dirigir procesos logísticos y técnicos en lo político, me llevó a gerenciar campañas al Consejo, campañas a la Cámara y luego campañas presidenciales. Ujú. Ese proceder y ese conocimiento me invitaron a ser seleccionado para que pudiese ser dirigente político y desde hace 3 años soy el director departamental del partido La Fuerza en Norte de Santander. Así se denomina. Sí, señor. Director general o regional. ¿Cómo es la cosa? Director departamental Departamental, del partido La Fuerza. La Fuerza. Bueno, Albeiro, ¿alguna vez lo entrevisté yo? ¿Era candidato al consejo? Sí, señor. Sí, sí, ¿no? Por el partido. Por un movimiento significativo de ciudadanos que se llamaba Ciudadanos A ver, por el hagamos. Cambio. Exacto. Ciudadanos por el Cambio. Recuerdo tanto que Albeiro siempre ha sido de admirar por el tema ambiental y llegó con una bicicleta ¿de qué era? De caña, de Guadua. de Guadua. Una montañera de Guadua me llegó al programa y yo no lo podía creer que lo resistiera. Me monté yo que era un poquito más gordito y resistió y dijo, si quieres me monta Tucci y aguanta. Oye, Albeiro, tú siempre has sido de esos hombres que trabajan en pos Es más, hoy me imaginé que llegaba en bicicleta, pero hoy ya no llego en bicicleta. No, Pero tuve, me has hecho venir para hacerte en algo mejor, en un ambiente supremamente casi natural. sí, Es más, hace un ratico, Albeiro, y quiero que mires hacia allá, mírelo allá al fondo. Hay un problema de erosión impresionante. Yo no sé si esa es la parte alta del barrio San Luis o no sé qué sector exactamente. Que Pamplonita, donde llueva, Altos de Pamplonita, alto del Pamplonita, que donde llueva, duro. la cosa es Sí, brava. el territorio, Nos quejamos de Montería y Córdoba, el Sucre con todo lo que está pasando y Cúcuta no sé. los territorios en el país necesitan una transformación de todo aquello que se llama plan de ordenamiento o esquema de ordenamiento territorial. Fue algo que se formuló terminando los 99, 2000 Comienzo y, del nuevo siglo, y pues. se le dio la potestad a los 1157 municipios que pudieran, que deberían establecer un esquema o un plan de ordenamiento territorial. Esas herramientas hoy son obsoletas. Usted proyecta el municipio o el ordenamiento del municipio a 10 años. Y no, Es una perspectiva muy corta, no te da. es una perspectiva vaga que hoy trascendentalmente no da los procesos cíclicos para poder organizar el ordenamiento del territorio. Se volvió un copy-paste de otros Total. elementos, Y entonces no ha usted, evolucionado, no ha usted evolucionado. contrata por una gran cantidad de dinero y después termina metiendo el plan de ordenamiento que descargó por Google. Seguramente hoy ya muchos planes de ordenamiento lo esté haciendo la inteligencia Total, artificial, sí, pero claro. eso no es la esencia de conocer el territorio. Esa es una de las metas que desearía poder reflejar en el Congreso, porque legislar bajo los conocimientos y los criterios de lo que hemos conocido y hemos aprendido nos daría la posibilidad de organizar territorios, territorios que están desordenados, Sí. que permiten precisamente ese tipo de crecimiento y Ujú. demás. Te iba a recordar algo, Ricardo. Sí. Sufrí una lesión en la rodilla Por eso no la bicicleta. que me alejó de las canchas, de esos partidos que Primero jugaba canchas, con Ricardo José. con Ricardo José. Y Con razón. La ro- El arquero añorado se nos perdió. sí, me buscaban muchos amigos para tapar partidos en todas las semanas. Sí, sí. Y eso era parte, excelente arquero. de esa dinámica de conocer Sí, y sí, de sí, sí. interactuar. Pero la lesión, que primero fue el ligamento anterior cruzado, luego Oh. el menisco, Oh, me da
una capacidad muy poca de resistir para jugar ya casi nula No, y para andar bicicleta muy poco. Pero el tema de la bicicleta no era una excusa ni tampoco una estrategia. Era básicamente que nosotros habíamos hecho parte de la ley Provici ay, que pudo generar claro. unos cambios Sí, importantes. señor. Hoy, gran parte de ese equipo incluso ya está en el Congreso, Sí. está llegando ahora al Senado. Lo digo con toda admiración y respeto. Duvalier Sánchez, que es representante del Valle, está aspirando al Senado. Ujú. Y con un equipo de colombianos de diferentes regiones nos dimos la tarea de aportar, desarrollar y crear los documentos para poder hacer la transformación de la cultura provincia. Sí. Esa cultura que nos llevó a conocer, a prepararnos en la administración de Don Amaris, hicimos aportes a la Secretaría de Tránsito, en la alcaldía de César Rojas, con hoy un Sí. candidato también que está ahí, hicimos aportes y acompañamientos desinteresados como activista, protegiendo al ciclista urbano, promoviendo el uso de la bicicleta para desarrollar los viajes, que es parte de la esencia de la ley Provici. En la alcaldía de Jairo Yáñez estuvimos también en la Secretaría de Tránsito, incluso donamos el biciparqueadero que hoy todavía existe en la alcaldía, Sí, 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 sí. para promover al servidor público que haga esa renovación de su salud, de su forma de ver la vida, de aportarle al medio ambiente, de disminuir el CO2, y hicimos ciclismo urbano por aproximadamente 5 años. Sí, yo recuerdo que... Yo me salí de todos mis vehículos y empecé a hacer esa transformación de mi vida, que hoy es parte. Ya tengo una colección de 5 bicicletas. Eh, pero me da la potestad de poder hablar con una propiedad. Promovimos ciclorrutas, bicibandas, ciclovías, Todo, todo, y todo. hoy precisamente a mi compañero de equipo que me acompaña, pasamos por la calle 10. La Sí. calle 10 se le hizo una segregación para generar un bicicarril, y el bicicarril se le quitaron los taches por una transformación urbana que se debe hacer con más profundidad. El vehículo respeta el bicicarril, Así no tenga así no esté ni pintado ¿cómo se llama ese aparato? el tache. El tache. Entonces esa es la esencia de la psiquis. Yo le decía al alcalde, hagámosle, alcalde, De una. hagámosle, que no hay problema, porque el ciudadano lo entiende y lo aprende. Ahora, yo tengo el bicicarril es para que lo usen los biciusuarios y poder generar esa dinámica. Eso lo hicimos durante muchos años, y cuando ganamos la alcaldía, el alcalde me dijo: Albeiro, vas a ser secretario de tránsito. Oh, Pues dijo usted, el tema de la bicicleta, toda su mandado a hacer. preparación, Le cayó, le cayó. Ahí fue, este era. seguridad vial, diplomados, había hecho cursos de bicidestrezas, habíamos hecho cantidad de cosas con otros amigos, con Mauricio, con Andrés, con Raúl, con muchos activistas, habíamos Sí. hecho una gran cantidad de cosas, y por fortuna hemos podido generar una cultura que le falta todavía mucho. Como secretario de Tránsito empezamos a mover, hicimos un proyecto de acuerdo en la anterior administración, en la administración de César Rojas, que se implantó en la administración de Jairo Yáñez, que fue la mesa de la bicicleta, que la logramos empezar a hacer, sentar y a hacer proyección en esta administración, y, y pues eso es parte de lo que hemos hecho, Oye, Ricardo. Albeiro, yo escuchándote durante toda esta nota que te estamos haciendo acá, yo digo que la gente siempre dice, ¿quién fue el arquitecto de la obra? Entonces la gente, fulano de tal. Yo diría que yo te definiría a ti como el arquitecto de la vida, porque tú haces pensando en el ser humano, no en el ladrillo y en el cemento, ni en el concreto como tal. O sea, tú estás pensando en que si yo pongo este ladrillo con cemento acá, sí, se ve bonito ahí, pero puede estar afectando el vecindario completo. Bueno,
Albeiro yo lo defino como el arquitecto de la vida, hombre. Usted ha sido siempre un tipo muy claro en ese sentido. Albeiro, si a mí el televidente que está allí, la niña, el niño, el joven que va a votar por primera vez en sus 18 años, quiere estrenar cédula ahorita el 8 de marzo y en las presidenciales, y me dice, ¿por qué debo depositar mi confianza en un hombre como Albeiro Borges? Que a propósito, no necesito que me lo miren de a mucho, porque quiero es que se memoricen el logo que está saliendo ahorita en pantalla. Vean ese logo y vean el número para que no se vayan a confundir. Entonces, Albeiro, ¿por qué ese joven debes tener la cédula contigo? Ese joven cucuteño, ese joven norte santanderiano, porque gracias a Cable Éxito llegamos a muchos municipios de norte de Santander, Pamplona, Pamplonita, Ocaña, Ábrego. ¿Qué decirle a ese norte santanderiano? Pues mira, este mensaje no es solamente para El joven. los jóvenes, sino es para aquel ciudadano consciente. Hoy nuestra ciudadanía ha cambiado tanto, el poder interactuar con la red nos permite encontrar la información con unos algoritmos que nos da la posibilidad de llegar, de entender, de socializar. Y allí nos da la capacidad de informarnos y de comparar propuestas. Hay 60 candidatos aspirando. Hay 12 listas conformadas para poder representar al norte de Santander, de las cuales solamente hay 5 curules o 5 espacios. La intención de esos 5 es que ya hoy tienen un partido y tienen una estructura, matemáticamente son los que tienen la opción para poder hacerlo, pero nuestra propuesta es llevar uno diferente. El diferente, el que ha logrado... Me gusta la gráfica, el dedito, el dedito. Sí, el diferente, es que es muy diferente, es muy diferente. Estos 4 me parecen mucho, este es el más pequeñito de todos. Sí. El turro, el chiquitico. El diferente permite una esencia primordial y es poder contagiar a los demás. Ya lo he demostrado, hemos movido casas políticas en un escenario municipal y si lo logramos hacer en Cúcuta, lo podemos hacer en el departamento y en el país. Sí. Tenemos la capacidad de poder desarrollar proyectos y procesos creativos que logren sacar adelante los resultados que el territorio merece. Tenemos una preparación y un conocimiento de lo público que nos da la capacidad de resolver transversalmente los problemas. No decir, no, qué pena, es que yo soy arquitecto y yo de leyes no conozco, o yo de salud no entiendo, o yo no sé leer un documento, o yo no sé cómo se tramita un proyecto de ley. No, lo hemos hecho de gratis. Decía en estos días, lo he hecho en estos días, John Jairo Jacome, dice, lo ha hecho de gratis durante muchos años. ¿Cómo será que le estén con un sueldo pagando, un sueldo de los impuestos de los colombianos, de los norte santanderianos? Le mete más la ficha. Entonces, le podríamos meter todo, porque además tendríamos equipos interdisciplinarios contratados como unidades de trabajo legislativo haciendo un trabajo esencial por el departamento. Todo articuladito. Además tenemos algo muy importante que es la energía, tenemos las ganas, tenemos la edad precisa que nos da experiencia y nos da la capacidad para poder empujar hacia adelante un territorio. Entonces ese diferente puede contagiar. Ese diferente podría ayudar que los otros generen un resultado más visible, más tangible de lo que es el desarrollo de Norte de Santander. Además es una persona que jamás ha dependido de lo público para poder vivir. Esa es una estrategia fundamental que le digo yo a mis coterráneos. Si una persona le llega a decir, venga, es que yo desayuno con política, almuerzo con política y como de la política, corra, positivo para tumbe. Esa persona nunca se va a preocupar por representar a las comunidades, por trabajar por las necesidades de las personas, Albeiro, porque su forma de actuar siempre va a estar primero el intestino que el corazón y la razón, ¿sí? Entonces, esa persona necesita pensar en cómo es que va a sobrevivir. Yo no necesito eso. Nosotros tenemos una forma
de mantenernos. Yo tengo mi empresa que me produce mis resultados, unos equipos trabajando, unos empleados produciendo, unos equipos interdisciplinarios ejerciendo, y no habría la necesidad de contar por eso. Entonces, el cóctel perfecto de un candidato es que estés preparado, tengas capacidades, tenga pasado, tenga experiencia de lo público, y lo último y lo más importante, que no sea mudo. Porque al Congreso nos hemos preocupado por llevar personas que no pueden hablar. Primero, porque seguramente no los dejan, o segundo, porque no tienen la capacidad ni moral, ni técnica, ni lingüística para poder intervenir, interactuar e interpelar. Cuando diga sí, diga por qué dice sí. Cuando diga no, diga por qué él no. Pero no, sí, no. Y al Congreso los representantes van a solo dos cosas. La primera. La primera es producir, procesar, gestionar, tramitar y votar leyes. Es la esencial. Y la segunda. En comisiones, votar al final en plenarias, aprobar y hacer. Y la segunda, no menos importante, hacer control político. Sí, señor. Hacer control y ejercicio de lo político para poder representar a su territorio y hacerlo respetar, hacerlo valer. Decir, ministerios, entidades, esto está pasando, necesito respuesta oportuna. Y ahí cabe un ejemplo claro. Si en el éxodo masivo más grande de la historia no se hicieron presentes nuestros representantes, y doy fe porque estuve ahí 4 meses, desde 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. ¿Ninguno asomó? Seguramente fueron después de las 12 y ahí sí no respondo. Ninguno se apersonó del dolor, sufrimiento y la desesperación de miles de familias que en todo el departamento, hacinados, confinados y desplazados, necesitaron de aquellos que nosotros elegimos para que nos representaran y para que estuvieran ahí, y no lo hicieron. Entonces, la intención de representar a un territorio es para que esté ahí en los momentos que lo necesiten, pero para incidir en las ausencias, en las problemáticas, en los elementos que necesita el territorio para poder dar soluciones oportunas de lo que necesita verdaderamente la transformación o la atención oportuna. Entonces, esa creería yo que es la principal esencia de poder invitar a por qué votar. Además, algo. Señor. 36,000 personas hace 4 años votaron en blanco. Votaron en blanco porque no había ¿De dónde escoger? una verdadera agenda, ¿no?, que interpretara o entendiera a ese ciudadano del común, a esa persona alternativa que decía, bueno, pero ¿dónde? ¿Quién? ¿Cómo? No veo. Todo es igual. Hoy se quejan porque es lo mismo. Pues aquí hay una propuesta que se ha intentado recorrer todos los medios de comunicación de nuestro departamento, a lo ancho y a lo largo, y decir, aquí estamos. Aquí hay una propuesta, hay una agenda seria. Ahí está en las redes, Albeiro Borges en Facebook. Puedes encontrar todo lo que nos hemos referido, y que si nos da tiempo, Ricardo, te lo podría resumir básicamente en 5 puntos esenciales. Señor. Y poderlo llevar. Entonces, allí hay una forma de decidir. Si la gente que votó en blanco, que es el voto más valioso, porque esa persona no la llevó nadie, no le pagó nadie, se informó que no había nada que lo representara, y al final tomó una decisión de marcar un tarjetón en blanco, de no anularlo, ni tampoco dañarlo, y decir, yo me pronuncio, pero nadie me representa. Con esos 36,000 votos nosotros podemos ser representantes. Oye, sí. Oye, al fin y al cabo, arquitecto, amigos televidentes, seguidores, fíjense que nadie ha dado un peso por los 36,000 norte santanderianos que votaron en blanco. Oye, Albeiro, me has dicho algo muy importante con este sol hermoso de Cúcuta. Has dicho algo importante. Mire que el blanco nadie lo mira, y es una persona de opinión. Claro, es el voto. Como diría alguien en Cúcuta hace muy poco, que tenga los cojones bien puestos, los tuvo.
Fue y Es, votó y no dañó el cartelón, sino que es el voto el tarjetón, perdón. más informado, Ricardo, porque él tuvo la capacidad de comparar, de analizar y de ir a votar, porque pudo haber dicho, yo me abstengo. Lo dejas inclusive sin No marcar. voy, no, O, ¿para o qué no va, ni voy? siquiera se ¿Para qué despeina. voy? Ajá. Entonces ahí hay una expresión muy importante de decir, no me representa. Y el que lo anuló con alguna intención, que yo como he sido jurado de votación, Ah, me cierto. doy cuenta. Y no sé qué, y todos, Hacen y unos lo rayan y tachones, hacen una muñequito. caricatura y tal. Pues allá hay una expresión de decir, no hay nada ahí que me Ujú. represente. La intención es esa, respetar el norte de Santander, valorarlo. Lo hemos llevado en nuestra esencia durante toda nuestra vida. ¿Me puedes regalar esos 5 punticos que me dijiste que me ibas a resumir? Perfecto. Que aquí recordé algo. A ver. Ricardo, tú y tu hijo han sido seguidores del fútbol Ujú. toda la vida. Desde el año 91 que tengo vida y conocimiento, tenía 11 años, asistía al estadio desde la gradería Gorriones. Entonces La recuerdo. me iba solo con mis amigos, mis compañeros de la escuela de fútbol de Coldeportes, allí en La Manino que En la jugaba. Manino Escobar. Eh, y entendía la esencia de poder seguir, No amar. perdías partido, ¿no? No. Y he tratado de no hacerlo. Y algo muy Alcanzaste a hermoso. estar en el horario dominical 3:45 y de mitad de semana 8:45 de la noche, o yo soy muy viejo. No, ¿Alcanzó a estar en ese horario? total. Y Ah, lo bueno. peor, en Oriental, Ay, María. que usted se lo chupa completico Así como estamos. los domingos a las 3 de la tarde, Ajá. eso era imperdible. Entonces ha sido. Llevé a mi hija Ajá. a la final del 2 de diciembre y para mí fue satisfactorio. Saliste en televisión. Sí, Mojó prensa. Eso sí, fue único. fue satisfactorio estar allí con mi hija y poder transmitirle lo que significa sentir pasión por algo que amas, ¿sí? Y ella quiso ir, es más, ella se consiguió su indumentaria y estuvo allí, y eso para mí es muy satisfactorio porque pues a veces a uno lo llevan, ¿no? Y Nació de ella entonces va al inclusive. estadio y usted ve allá a los Sí, niños. sí, sí, sí. No, Ella esto vivió el partido. ella quiso. El estadio es de respeto porque allí se encuentran muchas euforias y pues tenía el miedo de no saber qué resultado Sí, iba a sí. dar esa contienda y de lo que se podría Desatar, ¿no? desatar allí. Ujú. Conociéndolo por años, eso era impredecible y habían apuestas a que no se iba a lograr. Ajá. Entonces, ese es el amor. Y ese es el amor O que sea, de los además, 5 puntos partamos a sí, construir el amor. el amor, el sentido de pertenencia, la identidad cultural por nuestro territorio, apropiación de lo público y, por supuesto, protegerlo. Cuando tú te apropias y te apersonas de algo, lo proteges. Esto está aquí no para dañarlo, está para que lo protejamos. Y la intención es que si yo lo protejo es porque me siento identificado con él. Eso nos ha fallado y con cultura, con compromiso, debemos irlo replicando y aprendiendo. Parte de lo que queremos demostrar con esta campaña de enamorar y de ponerle corazón al norte es que si todos nos preocupamos por ponerle corazón, seguramente nuestro territorio va a cambiar. Entonces, de ahí nace todo. Ok. Cúcuta es un territorio geográficamente aislado por una cordillera, la cordillera oriental. Eso nos aísla del resto del territorio colombiano. Es una barrera. Por años hemos sido considerados el patio trasero de Colombia. O sea, lo que tú tienes del muro hacia allá, ese solar de la abuela, allá hay mugre, reciclaje, desechos, matorrales, y poco me importa lo que pase allá en ese patio. La idea es que se vea el otro lado de la cordillera como una región. Santander del Sur, Santander del Norte, Estado Táchira y Estado Zulia unidos como una región no fronteriza, sino una región
geográficamente emplazada para poder conectar y salir al lago de Maracaibo. Si nosotros salimos en 4 horas, como lo hicieron nuestros antepasados, que lo dejamos perder, esta iniciativa privada del ferrocarril, podríamos lograr competir con los fletes y los horarios que demora sacar algo de norte de Santander a Santa Marta, incluso a La Guajira, al Cerrejón, o de norte de Santander a Buenaventura. Ahí ya competimos porque geográficamente estamos aislados y debemos ser competitivos. Hoy norte de Santander es el puesto 14 en el índice de competitividad a comparación con los 32 departamentos de Colombia. Quiere decir, no estamos ni en la mitad. Pero Cúcuta es la 6ª ciudad más importante del país. Además, es una de las áreas metropolitanas, una de las 6 áreas metropolitanas del país, lo que significa que no hay corresponsabilidad entre una de las ciudades más importantes y una región muy atrasada en competitividad. Total, sí, señor. Si logramos implantar un puerto seco, ya tenemos salida y entrada. Además, entran materias primas más económicas y podemos generar e implantarnos en el territorio para poder producir. Allí nos aferramos a 2 de las materias primas más importantes, que es la arcilla y el carbón. Señor, sí. Si nosotros con la arcilla y el carbón competimos al mundo, podemos aprovechar lo que hoy hemos avanzado en carbón para que ese carbón térmico coquizable nos pueda, además que hemos avanzado en otras técnicas para poder inyectarle mejor capacidad de rendimiento, lo podamos sacar al mundo y podamos ser competitivos y eso produzca más ingresos para la región. Hoy, una de las empresas que produce más dividendos y le aporta al PIB del departamento es la minería o empresas del carbón que están allí. Segundo, implantando este puerto seco, podríamos desarrollar algo que se ha ido aplazando por negligencia de nuestros liderazgos, porque no hemos tenido la capacidad de unir, que era la invitación de unir en bancada. En Antioquia, la bancada tira para un lado y todos allá empujan. Entonces, cuando ve el gobierno nacional 25 congresistas, dicen, no, pues me toca ayudarlos porque aquí van solos. Tocan la puerta, nadie les abre y solos no se produce resultado. Una golondrina no hace verano. Entonces, impulsar las zonas, crear a Cúcuta como un distrito especial turístico fronterizo ambiental y patrimonial, para darle la capacidad como Cartagena distrito especial, como Bogotá distrito especial, que Cúcuta sea un distrito especial y administrativamente produzca unas variables económicas de implantación en el territorio. Hace una semana, afortunadamente, el alcalde saca el paquete de medidas que permite la reducción de impuestos, la condonación de algunos aranceles que le permiten a más empresarios poder producir resultados y poder aportarle a lo público. Entonces, aquí es importante continuar con entender que si esto pasa, podríamos además extender las CESES, que es la tercera parte. CESES, zonas económicas sociales de exportación, que este año se terminan y es la que nos permitió producir nuevos empleos con una reducción de unos aranceles y unos impuestos a menor costo que a año le permitían al empresario ir generando más empleo e ir dando capacidades. Transversalmente, si yo todo esto que ya he hecho le doy la oportunidad a un territorio que tiene los índices más altos de desempleo del país, podemos ocupar la gente. Y si ocupo la gente, transversalmente mejoró la seguridad, porque ya no habría la capacidad de contratar personas para que estén a la orden del mal, haciendo lo que no deben hacer y persiguiendo a otros que están produciendo y trabajando y desarrollándose en un territorio con tantas necesidades. La quinta, no esperar que el gobierno nacional produzca una paz total o una paz verdadera, porque en el Catatumbo el ejercicio es totalmente diferente a cualquier parte del país. De las 16 zonas especiales de paz, Catatumbo es la única que tiene una variedad de pisos térmicos diferente a las otras. Produce 4 cosechas de coca al año y en las otras produce 3.
tiene una línea limítrofe con un país que permite del otro lado todo lo que quiera y por allá sale más fácil la coca que por este lado. Esa sí se va al lago de Maracaibo. Facilito. Esa sí sale rápido. Entonces, el Catatumbo es un laboratorio especial que necesita es competir, no combatir. Nos hemos dedicado a combatir, pero yo no le doy la alternativa de sustitución de cultivos eficiente que compita contra una coca que cuesta 20 veces más puesta en Estados Unidos, en Tokio o en Londres. Entonces no hay manera de ser eficientes contra algo que usted lo tira, le sale 4 veces al año y además vienen y se lo recogen y se lo llevan. Entonces, darle la oportunidad al campesinado de hacer la transformación de un territorio con algo que verdaderamente compita es la esencia. Y tenemos también una oportunidad en un producto, te invito a conocerlo, Ricardo, se llama Sacha Insa. La Sacha Insa es una semilla que tiene 37 variedades para todos los pisos térmicos, incluso donde es más frío, necesita menos agua, no necesita inundar, no necesita transportar, solamente necesita una poca agua y produce, la mata no se muere, produce y produce como la uva, descarga la semilla, produce en la semilla y en la caparazón de la semilla toda una variedad de alternatividad de usos, pero lo más importante es que es la única variedad del mundo que produce omega 3, 6 y 9. Opa. No la tiene ningún producto en el mundo, o tiene una. ¿Sacha qué? Sacha Insa. Insa. La tiene la una, la tiene la otra, pero no la tiene las tres. Entonces Nestlé está comprando toda la producción que produce esta semilla, valga la redundancia, y nos da unos productos muy importantes de aceites, leches, pastillas, complementos dietarios, una serie de variedad que nosotros mismos podríamos empezar a desarrollar nuestra industria. Tenemos farmacéuticos metidos en las cocinas, allá en los laboratorios del monte, venir a producir verdaderamente resultados farmacéuticos muy importantes de investigación y de transformación de nuestra propia semilla. Esa harina hoy se está involucrando en la bienestarina que el país está consumiendo y le está dando a nuestros niños. Si nosotros competimos e inundamos, no va a ser con cacao, con yuca, con palma o con café que le compitamos a la coca. Porque el campesino necesita es algo que le produzca los mismos dividendos y que no le permita tener que hacerlo solo porque no hay más nada. Por supuesto, tenemos que llevar las vías al Catatumbo para que no exista la más mínima posibilidad de que el Estado no pueda estar y que el campesino no pueda sacar su cosecha. Porque si la seguimos permitiendo que los vándalos vayan y compren cosechas, pues existirá la razón de que no tengo cómo sacarlo y se me puede dañar o se me puede acabar una producción por no tener cómo entrar y cómo salir de ese Catatumbo hermoso que tenemos allá. En la transformación nos queremos ocupar de esto, lo queremos implantar en el próximo plan de desarrollo del gobierno que viene y poder ir de la mano en la creación. Hemos diseñado casi 4 planes de desarrollo municipales, hemos estado involucrados en los planes de desarrollo departamentales, que el plan de desarrollo del departamento se llame Norte, Territorio de Paz, es gracias a un proceso político y pedagógico que nosotros como partido y como grupo multidisciplinario de ciudadanos hemos producido para aportarle al territorio una transformación y un cambio. Entonces lo hemos hecho de gratis, lo vamos a seguir haciendo para poder hacer esa transformación y involucrar esos procesos. Desarrollo económico, más empleo, más producción, mejor alternativa para nuestras materias primas, transformación del Catatumbo, competirle a la coca, vías terciarias
será lo que nos ocupe durante mucho tiempo en el Congreso para dar resultados eficientes y además el control político que nos ha caracterizado durante los últimos años. 102, Albeiro Borges. No, así es que es el comercial, ¿no? Partido Verde 102. Son los 102 motivos que tenemos para representar al norte de Santander. 102 motivos. Albeiro, como este canal de televisión llega a los municipios que anteriormente denuncié, durante estos días vamos a pedirle a Albeiro y que sea RDM TV, el canal 137 de Cable Éxito, que le dé, por razones obvias de tiempo, desplazamientos y demás, en esta recta final, despedir campaña, eso ya es carreta, eso ya es cuento. Uno no despide la campaña se termina el día de elecciones en el último instante. Entonces yo quisiera que usted no despida campaña, ¿no? Sino que lleve mensajes particulares a Ocaña, Pamplonita, a esa zona del Catatumbo. Otro mensaje para la zona del Pamplonita, Pamplona. Otro mensaje para Chitagá, bueno, para todo el departamento, gracias a la magia de la televisión y de estas redes que son no solamente Cúcuta, sino también en todo el departamento norte de Santander. Y yo sé que mucho más allá de la frontera norte santanderiana. Oye, qué lástima que la Cámara no la votaran por fuera, ¿no? Sí. Tanto norte santanderiano que hay regado y tanto amigo suyo que está en el extranjero perfectamente pudiera votar. ¿Hay algún consejo para algún senado? A propósito. No, Aquí puede perfectamente hablar que no hay ninguna yo he situación. acompañado varias propuestas que dentro de mi partido están aspirando al Congreso de la República. Esa lista está en el Frente Amplio Unitario y pues allí hay muchos candidatos que pueden Bueno. aportar. Hay uno en particular que fue mi compañero de partido, el secretario general por muchos años, Víctor Golú, Ajá. con el número 55 del Frente Amplio Unitario, que valoro y reconozco mucho su ¿Cómo es el liderazgo. nombre? Víctor Golú, es de Suárez Cauca. Golú. Golú, sí. Gol de Lucas, Golú. Golú. Es un caucano que tiene Debe ser bien morenito. bastante moreno. Tiene mucho conocimiento de lo público y pues también hemos aprendido mucho de él. Albeiro, vamos a construir. Vamos a hacer cositas. Fíjate que ese logo no es de gratis. Valora lo que eres. Lo que eres. Y entonces Ricardo, yo tengo en Albeiro un vademecum, un hombre, ¿cómo es que decía un amigo mío? En la película de Harry Potter, ¿cómo es? La piedra filosofal. La piedra filosofal. Este hombre es una piedra filosofal, definitivamente. Hay que saberlo paladear, explotar, saberlo, echárselo al bolsillo de los cucuteños, de los norte santanderianos, para que la gente lo respalde. Este 8 de marzo, Dios mediante, en las elecciones al Congreso de la República, específicamente la Cámara de Representantes por Norte de Santander. Se lo digo yo como un amigo de él, me considero amigo de Albeiro, y créanme que lo conozco desde hace buen rato y es un buen pelado, es un buen tipo. Pelado no, porque ya tiene sus 40 y tantos años, pero sigue siendo el chino. Al fin y al cabo, vaca chiquita, ¿cómo es? Ternero grande. Esa vaina. Entonces, él siempre ha sido bajito de estatura, pero muy grande en hechos y en obras. Gran arquitecto, gran ser humano, gran profesional, gran padre de familia, gran compañero. Y hay alguien en particular que seguramente se va a alegrar mucho en esta entrevista, que es don Johan Flores, allá en los Estados Unidos, que lo quiere y lo aprecia mucho, mi estimado Albeiro. Ricardo, es un proceso que viene en un paquete de una persona, pero que realmente es todo un equipo. Sí. Es todo un equipo Me gusta de profesionales, amigos, Usted es el que lo representa, digamos. empresarios, Sí. industriales, gremios. Acá tenemos con nosotros muchísimas representaciones. Nuestro paso por lo público nos dio que hoy el servicio público individual de Cúcuta en un 90% nos esté acompañando en nuestra apuesta porque queremos representarlos en el Congreso y hacerlos respetar. El gremio de las lavanderías industriales, el gremio del sector carbón, el gremio de algunos empresarios de los centros comerciales. Vamos a empezar a impulsar el desarrollo de un centro comercial muy importante de la ciudad que va a crecer por dimensiones para poder traer más progreso y más desarrollo a la ciudad. Iniciativa que hemos acompañado y que logramos en este periodo poderlo impulsar.
En este paquete encuentran una persona preparada, capacitada, formada, que su pasado habla de él. Hay muchas personas que ocultan el pasado para que no los afecte mucho. Es un proceso que consecuentemente la vida nos ha puesto en algunos lugares. Como lo decía Steve Jobs, los puntos se van uniendo Sí. y esa unión de puntos nos tiene hoy acá. Yo no tenía presupuestado ser todavía candidato a la Cámara, pues nos habíamos preparado para hacerlo, pero la coyuntura política nos dio la posibilidad matemática de que podíamos lograrlo. Además, estamos en una de las 6 listas que pueden aspirar a esos 5 curules. Hoy estamos más adentro que afuera, o sea, hay alguno de ellos que va a salir. Seguramente alguna casa política va a perder espacio, pero aquí hay una apuesta de un trabajo consciente, coherente, preciso. Tenemos un apoyo increíble de muchas personas que con perseverancia también han luchado y han querido llegar a este punto. Ven el resultado que dimos en la ciudad de Cúcuta acompañando un equipo, una administración municipal que se la ha jugado y que muchos dicen los hubiésemos elegido antes. ¿Qué podríamos tener hoy de resultados para el territorio? Los tiempos de Dios son perfectos. Hoy, miércoles de ceniza, nos permite entrar en ese espacio de reflexión y decir, aquí tenemos cómo poder representar al norte de Santander. Y he usado una frase, Albeiro Borges no solo promete, sino se compromete. No solo promete. Y tenemos los 102 motivos para hacerlo y de seguro estamos ahí presentes. En nuestras redes sociales se encuentran un código QR, es nuestro contacto de WhatsApp. Muchos políticos no les gusta dar su número de teléfono, nosotros sí, porque la intención es estar ahí para solucionar, para atender y para oportunamente representar a todos los nortesantanderianos. Y si lo tenemos que hacer 24/7, lo seguimos haciendo. Lo hemos hecho de gratis antes, lo vamos a hacer ahora, estando con una credencial, sentados en el Congreso y por supuesto llevando la voz de los nortesantanderianos para que sean escuchados, no más mudos en el Congreso. Albeiro, seguramente haremos una segunda, tercera y muchas otras partes. Si no lo hacemos en este espacio de entrevistas largas, las vamos a hacer en pequeños tips suyos, porque créeme que aprendemos mucho de ti y los televidentes seguramente lo van así a reflejar. Albeiro, muy amable, y espero pues que, como decimos nosotros acá decía un amigo mío, ¿usted por qué hace entrevistas largas? Porque el canal es mío. Como el que vende los aguacates, ¿no? ¿Por qué los vendo baratos? Porque la el canal finca es es mío. mía. Entonces, ahí lo tienen. Albeiro, para que lo disfruten, lo paladeen un rato. Seguramente usted va y vuelve en la entrevista. Ahí está Albeiro y la vamos a repetir muchas veces en este tiempo. Así como la repetimos alguna vez en las emisiones de prueba de nuestro canal, cuando estaba en el 2019 candidato al Consejo, la repetimos un par de veces y mientras agarrábamos allí, sincronizábamos colores, audios y demás. Albeiro fue precisamente nuestra imagen institucional. Albeiro, muchas gracias, un fuerte abrazo. Ricardito, a los Durán, una gratitud enorme. La invitación es al norte santandereano del común, de a pie, que no se deja impulsar por un partido, por un puesto, por una presión. No olvidemos que el voto es privado, es parte de ese momento usted con la democracia en el cubículo y que no tiene ninguna forma de poder recibir un regaño de alguien por hacer lo que su mente y su corazón le dicen. La invitación es a votar por nuestras futuras generaciones y por una forma diferente que puede contagiar la política de nuestro departamento y dar los resultados inimaginables que nunca hemos visto. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, 102. 102 Partido Verde en el tarjetón este 8 de marzo. Un abrazo fuerte, amigos televidentes. No se les olvide compartir y pasar la voz. Chao, chao.